Hola amigos de Audio 46. Con el lema hecho por músicos para músicos, la empresa alemana In-Ear, que desarrolla piezas únicas con tecnología de punta y estándares sumamente altos en la fabricación de monitores In-Ear, nos presentó esta obra de arte, los Promission 10. Conector de 3.5 milímetros, 4 pares de ear tips de silicón, 3 pares de tips de foam, adaptador de 6.5 milímetros, 3 toallitas húmedas de limpieza, un bonito estuche de cuero, viene con sus protectores contra la cera y esta cápsula contra la humedad. Diseño y ajuste. Con respecto al ajuste no hay ningún problema, por su gran variedad de tips tienen un gran aislamiento acústico. Los tallos son bastante cortos, por lo que los drivers se sienten cerca. Y aunque me parece que las cápsulas tienen un diseño un poco extraño, el ajuste me pareció bastante cómodo. Los Promission 10 tienen 10 drivers de armaduras balanceadas y un crossover de 4 vías. Las cápsulas son estéticamente hermosas por su sencillez, además que vienen en un simple case de cuero redondo. Los cables de 2 pines de 3.5 milímetros no tienen nada excepcional, pero son bastante buenos. Las cápsulas están hechas con materiales híbridos que combinan maderas color violeta, negra y acrílico azul celeste para establecer una analogía con el universo. Calidad de sonido. Bajos. Tiene un nivel súper eficiente con respecto a los bajos y ciertamente suficientemente perfecto para las pistas de pop. Al escuchar rock puedes esperar un poco de calidez y riqueza, pero no necesariamente exuberante. Y aunque los subbajos están ahí, no llegan a ser retumbantes. Al escuchar cuerdas en música clásica disfrutarás de una textura muy agradable. El timbre y la tonalidad tienen toneladas de sustancias, todas combinadas para crear una sensación majestuosa y fluida. Rango medio. La calidad de verdad que es impresionante. Los Promission 10 tienen un sonido extremadamente natural. Aunque se oyen suavizado un poco en los medios bajos, el rango medio superior está tenuamente resaltado. Entonces, mientras las pistas tienen cuerpo, las voces brillan un poco a través de la mezcla. De verdad que está muy bien equilibrado este rango. La respuesta también es bastante rápida. Los golpes de percusión fuertes son muy dinámicos, dándole bastante vida a música como rock o funk. Agudos. Escuchando los agudos notarás que estos In-Ear tienen un equilibrio perfecto, bastante dinámica y nitidez al escuchar percusión que se encuentra en este rango, pero sin llegar a fatigarte. En general estos audífonos son muy cómodos de usar por largos periodos de tiempo, además que las voces femeninas son súper dulces. Las interpretaciones vocales son bastante suaves y aireadas con una transparencia de primer nivel. Soundstage. El Soundstage está de verdad a la altura de los mejores que he escuchado. El espacio no solo es súper abierto, sino que el sentido de la dimensión es increíble. Con respecto a las 3 dimensiones, se sienten las gradaciones totalmente claras a lo largo de todos los ejes. Las voces del rango medio están tan perfectamente ubicadas en la mezcla que a pesar de su grandiosidad, sientes una conexión muy íntima con el sonido. De verdad que es una experiencia totalmente inmersiva. Conclusiones. Estos In-Ear monitors los puedo definir como elegantemente equilibrados. Cada In-Ear monitor memorable tiene por lo menos una cualidad única. Y creo que en este caso el Soundstage es expansivo y multidimensional. Y junto a la resolución fantástica de todo su rango de frecuencias, son 2 impresiones duraderas que te quedarán al escuchar los Promission 10. Su precio, $2.019. Esto es todo por hoy amigos de Audio 46, espero que les haya gustado el review del día de hoy, de ser así le pueden dar like y seguir nuestro canal. Nos vemos muy pronto.